Boa tarde a todos. Pontualmente 14 Buenas horas. tardes a todos. Muy puntualmente vamos a empezar otra reunión del grupo de estudios de tumores hereditarios de América Latina. Eu queria agradecer Me gustaría agradecerle a todos los que están aquí conectados con nosotros. Ya tenemos Bianca, que siempre está con nosotros, Dr. Roger Padrão, lá de Bogotá, da Colômbia, doctor Padrón de Bogotá, Colombia, doctora Karin Álvarez de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile, a Márcia Favanello, también Marcia, a Patrícia, doutora Patrícia Esperon, doctora professora Patricia da Esperón, Universidade profesora de Montevideo. en Montevideo. Temos também o Thomas Lopes, También professor de tenemos genética lá em Jundiaí, profesor o Dr. Tomás Walter Golub de Pavicic, Jundiaí y profesor Walter Pavicic, médico lá em Buenos Aires, que es médico de e Buenos outros que Aires, estão entrando aí. Queria agradecer y também otros que están ao entrando. Dr. Pablo Gracias al Daniel, doctor Pablo, que vai nos brindar aí que hoy uma aula va que a darnos una ele clase preparou para a gente aí, um assunto muito que interessante, preparó un asunto que nos parece muy interesante, fundamentos em epigenética. y son los fundamentos de Para epigenética. começar, eu só Antes de gostaria empezar, me gustaría que o nosso que nuestro tradutor, o Nelson, traductor explicasse para todos como Nelson funciona a traduzir explicara do espanhol. cómo Nelson, vamos a hacer la traducción. Buenas tardes a todos, buen día. Bueno, les comento que tenemos la traducción simultánea acá en la reunión de Zoom. Abajo hacia la derecha hay un globo que dice interpretación de idiomas o interpretation. Si quieren escuchar en español, solo necesitan hacer clic y elegir el canal de español. Mesma coisa para quem quer escutar em português, à direita, embaixo na tela do Zoom, tem o ícone de interpretação, basta selecionar o canal de português. Obrigado a todos. muito obrigado, Nelson. Então vamos começar a reunião. Como sempre, Vamos a a nossa empezar la reunión. Como siempre, informal. Quem quiser fazer es una reunión informal. a gente vai tentando Pueden hacer las preguntas Pablo, né, Pablo? y aclarar cualquier duda con doctor Pablo Pablo é que les parezca interesante. Él es genetista, membro titular da Sociedade Brasileira miembro titular de la Sociedad Brasileña de Genética, Genética Genética e Genômica aqui no Brasil. de Genética y Genómica Também acá en Brasil, y también es médico del Departamento de Genómica de Beneficencia Portuguesa, el Hospital Complejo Hospitalario en Brasil, San Pablo. essa aula. Bueno, Pablo, muchas gracias por E preparar esta clase. a gente vai conversando La palabra es suya. Vamos charlando durante la ponencia as coisas forem caminhando, a gente vai y Muito obrigado. vamos charlando. Boa tarde a você. Obrigado, professor Benedito. Muchas gracias, profesor Benedito. Boa tarde a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Prazer participar aqui Siempre un placer do grupo de estudos hacer parte del grupo de estudios de tumores hereditarios e hoje latinoamericano. vou falar pouco sobre Y hoy vamos a hablar un poco sobre fundamentos de epigenética, los fundamentos de epigenética, que é que es un tema sempre interessante, que siempre me parece muy interesante. tema que Es un tema sempre tem coisas novas, que siempre hay cosas nuevas, siempre aparecen cosas nuevas. para quem Y para quien mexe com a parte de oncologia, quien trabaja con oncología, tem que ter noção, tem que ter tenemos que ideia, tener una idea, tenemos que tener fundamentos, só de genética, ideas, no solo de genética, pero también de epigenética. porque o que nós vamos ver mais para frente Lo que vamos a ver más adelante que diversos tratamentos es que varios tratamientos se van a basar na parte de epigenética. en la parte de epigenética. Bom, então Bien. eu vou falar bem devagar e Voy a hablar bien mostrar despacio conceitos gerais, y les voy a né, mostrar conceptos sobre o que generales é epigenética, sobre lo que es la epigenética, porque realmente é um tema bem complexo. porque también es un tema muy complejo para quien no es de genética. Vai aí, então, falando, conversando, quem Bueno, vamos charlando, quien tenga dudas puede perguntar que a gente responde na hora, fiquem à vontade. Bom, então, a
sabe que o fenótipo, Bueno, sabemos que el fenotipo, ¿qué es el fenotipo? Son las características, tanto características estruturais, tanto quanto las características características estructurales como fisiológicas, las quanto fisiológicas, características comportamentais, como las ou comportamentales também características patológicas, como é o caso do câncer. y las características O fenótipo é uma patológicas. característica El fenotipo es una que, por sua vez, é característica que determinada por, es obviamente, determinada por, a parte obviamente, genética la parte genética, pelo DNA por el daquele ADN indivíduo ou daquela de aquel célula, individuo, de aquellas células, o ambiente por aonde el ambiente, aquele indivíduo, né, ou aquela donde célula aquel se individuo, aquella célula se encuentra, e, obviamente, também pelos y mecanismos obviamente epigenéticos, por los que são os mecanismos mecanismos que vão epigenéticos, que son regular, los mecanismos que van vão a fazer essa reglamentar, interação digamos, van a hacer esa entre o interacción meio entre ambiente el medio e ambiente o material y el genético material do genético indivíduo, né, del o individuo, funcionamento el do material funcionamiento genético do del DNA. material genético, del ADN de aquel Temos aí individuo. mecanismos Por lo tanto, tenemos varios mecanismos regulares epigenéticos que van a a parte reglamentar la genética, parte genética dependendo de y qual ambiente dependiendo de aonde aquele cuál indivíduo ambiente aquel esteja. individuo esté. E quando eu falo ambiente, Y cuando les digo el medio ambiente, puede ser, fatores vean, nutricionais, factores de né, nutrición, disponibilização ¿no? La de disponibilización nutrientes, de los nutrientes en la como por dieta, exemplo a glicose, como por ejemplo la glucosa, né, mas existem que es diversos un gran nutriente, pero nutrientes, tenemos varios também aminoácidos, entre otros, remédios, drogas, remedios, drogas, patógenos, né, patógenos, diversos vírus, varios bactérias, diversos virus, né, bacterias, que sea, fungos, ah, protozoários, enfim, fungos, toxinas. protozoarios, hongos y Muito bem. toxinas. Então, nós vamos Bueno, falar um pouquinho aqui hoy vamos a hablar sobre un poco el três día de hoy mecanismos de básicos tres mecanismos epigenéticos básicos que vão epigenéticos modular, que então, essa van a interação modular esta entre interacción entre el medio o ambiente DNA, y el ADN a fim de construir aí para construir, um por lo fenótipo. tanto, un E no nosso fenotipo. caso, aqui Y en no nuestro grupo de caso, estudos aquí en el grupo de estudios de né, as América células Latina, bueno, el oncológicas, cáncer, la célula as oncológica, la célula tumoral. diferenciações, as Tenemos los tres modificações mecanismos. das Las histonas, modificaciones de las histonas, a ¿no? remodulação da La cromatina, remodulación de la a cromatina, en este caso, metilação la de metilación regiões de que nós regiones chamamos de específicas del ADN que nosotros islas llamamos de CPG, islas CPG, né? que tienen E mucha o citosina, terceiro mucha guanina, mecanismo que y são otro tercer mecanismo que os son RNAs los não ARNs codificantes. no codificantes. Muito bem. Muy bien. Bom, essa ilustração aqui todo Vean mundo acá la conhece, ilustración, todos conocen muy é o bien. dogma central Es da el dogma central de la biologia, biología, qual então a informação donde genética entonces la información genética está no DNA contenida en el ADN em forma de en gene. la forma de un A gente gen. sabe que o DNA do Sabemos que Homo el sapiens, da ADN espécie humana, del tem Homo sapiens, 22 sapiens, mil la especie humana, tenemos 22.000 genes, receitas, né, 22.000 informações. recetas, Essas 22.000 informações informaciones. Estas são informaciones son, passadas de por lo célula tanto, mãe pasadas de la célula para madre a la célula célula hija, hospedeira. digamos, en un proceso llamado Essas replicación. informações também elas são Después, esta información utilizadas también pela célula, es utilizada por la célula. ¿Para por qué? meio aqui, né? Então elas têm Vean, informação para a tenemos la formação información para la formación de de, moléculas claro, funcionais, moléculas as funcionales, que son proteínas, las que são proteínas. aquelas moléculas efetoras Son dentro das las células, né? moléculas As efectoras, lo que proteínas, nos as hacen enzimas, dentro de las células, las só que enzimas. para chegar Ahora, na formação da para proteína, llegar a la formación de una necessitamos proteína, necesitamos de llegar uma antes molécula a una molécula. Tenemos que formar un mensajero que vai que se levar a llama informação ARN. contida no Entonces DNA tenemos la información contenida en el ADN, se né, saca hacia afuera de la célula donde nos pasa el ribossomos. proceso de traducción en los Esse é ribosomos. o En las dogma ribosomas, en central verdad no fuera de la célula, pero dentro, que fuera del foi núcleo. passada para Entonces la as genética es pasada descendências para su pelo processo de descendencia por replicação. el proceso de E a informação replicación genética é y la utilizada pela información célula genética es utilizada por la no célula processo por el de proceso de transcrição, que é a formação do RNA, transcripción, que es la formación del ARN, y e después por depois a el formação das proceso de proteínas. traducción, que ahí tenemos, sí, la formación de las proteínas. Bom, o que é Bueno, epigenética? Né? ¿qué es Epi quer epigenética? dizer acima, Epi, né? por Vindo de encima, cima, né? visto de arriba. Tem palavras aí chamadas Por lo tanto, hay palabras epilepsia, né? A epilepsia, maldição que está em que es la cima, maldición que está por né? encima Que del leva a ser, pessoa à que lleva a convulsão. la persona a la convulsión. Epidemiologia,
epidemiología, que es el estudio de la población, estudios epidemiológicos, y la epigenética son los cambios que ocurren en la molécula de ADN sin cambiar la estructura del ADN. Por lo tanto, la epigenética nada más es de lo que la reglamentación, la regulación de la expresión de genes de una determinada célula. Y esta regulación se debe a, son causados por factores internos y externos. La célula tiene que expresar en un gene para formar las proteínas de esa célula. Todo depende de la situación metabólica del individuo, fisiológica de la célula, tanto interna cuanto lo que está afuera, externo. Por lo tanto, epigenética nada más es la regulación de la expresión de varios genes de una célula. Tenemos que tener dos conceptos básicos acá. Cuando un gen está formando la proteína, el ARN, el gen está siendo expreso. Cuando el gen no está siendo expreso, no está formando la proteína, decimos que este gen está silenciado. Por lo tanto, es un silenciamiento génico con la expresión génica. ¿Y qué ocurre? ¿Quién lo reglamenta? ¿Quién regula esta expresión de este gen? Son los mecanismos de epigenética. Por lo tanto, un concepto acá que es muy importante en epigenética es que la expresión de un gen, la reglamentación, la regulación de este gen puede ser cambiada sin que nosotros cambiemos en verdad la secuencia primaria del ADN subyacente de los nucleótidos que están en el gen. Así, la estructura primaria del ADN no se cambia en epigenética. Lo que sí se cambia son modificaciones, cambios que que llevan al cambio de la regulación del gen. Justamente porque tenemos la secuencia primaria intacta, estos cambios son reversibles. Y es diferente de la mutación en la secuencia, por ejemplo, de los nucleotídeos. Y acá tenemos las variantes patogénicas, las missense, nonsense, frameshift. Estos son cambios que quedan en el ADN. Ahora, los cambios epigenéticos pueden ser cambiados, pueden ser sacados del ADN. Por lo tanto, son reversibles. Por eso controlan la expresión de genes. Tenemos una reversibilidad. Bueno, otro concepto también muy interesante en epigenética es que estos cambios epigenéticos que reglamentan la expresión de los genes pueden ser transmitidas para las células. Las descendientes, la F1 y así por demás, o hasta más, o hasta pueden ser, vean, heredadas, transmitidas para individuos, los hijos y las hijas de un individuo. Entonces tenemos cambios epigenéticos que pueden ser heredados de padre a hijo, de madre a hijo, entre organismos. Entonces, bueno, vamos a ver acá que en cáncer es muy común que estos cambios epigenéticos que ocurren en el material genético quedan durante la expansión clonal, se mantienen. Por lo tanto, cuando aquella célula tumoral empieza a subdividir para formar el tumor, estos cambios epigenéticos también se mantienen en la línea celular, en la célula clonal. Bueno, los tres mecanismos principales que vamos a hablar el día de hoy son las modificaciones de las histonas, la proteína, y con esto nosotros digamos que nosotros cambiamos la estructura tridimensional de los nucleosomos. El segundo es la metilación del ADN. Perfecto. Esto ya en el gen, o muy próximo al gen, es lo que vamos a ver. Y el tercer mecanismo epigenético son los ARNs no codificantes. Entonces acá es un mundo aparte. Es como si fuera otra cosa.
es una elegancia, digamos, la complejidad realmente biológica de la célula. Por lo tanto, vamos a ver un poquito sobre los ARNs no codificantes, los non-coding en inglés, y cómo cambian, regulan la expresión de varios genes. Bueno, vamos a empezar. Entonces, de la modificación de las histonas, que cómo van a cambiar la estructura del nucleosoma. Entonces, tenemos que entender lo que es una histona y lo que es el nucleosoma. La histona es una proteína básica altamente conservada entre las especies. ¿Ok? Las histonas, tenemos varias histonas, pero estas histonas van agregándose y forman una estructura donde el filamento, vean, de ADN está dando vuelta, está entrelazado en esta estructura de histonas. Por lo tanto, esta estructura, formada por ocho histonas, 8 proteínas, un octámero de histonas, por lo tanto, más la molécula de ADN. Bueno, acá, en una estructura tridimensional, vean, nosotros tenemos en colores las 8 histonas que forman el core, el núcleo, donde el ADN, digamos que da vuelta. Nosotros vemos acá la estructura de la alfa hélice que se transforma, y lo que nos damos cuenta acá, ya de la estructura del nucleosoma, que, vean solo, que la porción hemiterminal de las histonas aparecen, salen, digamos, de este core, de este centro del nucleosoma, y que forma estas colas externas. Tenemos las 8 salidas externas, una para cada histona, claro. Perfecto, donde estas colas van a sufrir las modificaciones. Las modificaciones epigenéticas. Bien. ¿Y para qué sirve entonces este nucleosoma? El nucleosoma es el primer grado, digamos, de compactación. ¿Perfecto? Del ADN. Así sabemos que el ADN es una molécula que es extremadamente grande, larga para la dimensión de la célula. El ADN de una única célula humana, tiene aproximadamente 2 metros de largura, bueno, de comprimiento. Y sabemos que el núcleo de una célula normal, humana, tiene más o menos 2 micrómetros. ¿Cómo podemos hacer que una molécula de 2 metros esté adentro, claro, de un núcleo extremadamente pequeño? Y los filamentos de ADN con los 22.000 genes necesitan también tener una organización también. Hasta para poder hacer una correcta replicación, expresión de genes, y si tenemos cambios, tenemos quiebras, podemos hacer una reparación suficiente en niveles hasta que puedan entrar, digamos, dentro del núcleo de la célula. Por lo tanto, tenemos grados de compactación. Y el primer grado de compactación son los nucleosomos. ¿Perfecto? Bien. Los nucleosomos, por su vez,
se compactan aún más en una estructura de 30 nanómetros que se llama solenoides. Acá están los solenoides. En el diámetro de un nucleosoma, 10 nanómetros. El diámetro del filamento de ADN es de 2 nanómetros. Entonces, nos damos cuenta que mientras tenemos más compactación, nosotros entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El gen que está, digamos, aquí, en el ADN, empieza a tornarse inaccesible a las proteínas que, naturalmente, toman parte del proceso de expresión génica. Acá tenemos el ADN en los nucleosomas, la solenoide, que ya está aquí, el segundo grado de compactación del ADN. El tercer grado de compactación es cuando estas solenoides se juntan a una proteína no histónica, que es esta scaffold, esta superestructura que forma un tercer grado de compactación. Y este tercer grado de compactación es lo que finalmente vemos que se forman, digamos, el brazo del cromosoma, que es aquella estructura que nosotros logramos, por lo tanto, ver en el microscopio cuando hacemos el cariotipo. Entonces tenemos acá los grados, vean, de compactación, los niveles de compactación del ADN. Entonces nos damos cuenta que estos niveles de compactación del ADN es extremadamente importante por varios factores que ya les comenté, pero vean que en compensación esto es un problema. Cuando tenemos un gen que está aquí, vean, en el filamento de ADN, necesitamos hacer la expresión génica de este gen, que está escondido, digamos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Oi, Pablo. Oi. Hola, Pablo. Parabéns por esse Fantástico. slide. Esta diapositiva realmente quedó muy didáctico para entender ese mecanismo de compactación. Y hace con que mecánicamente nosotros vemos que no tengamos un problema de expresión génica. Tenemos este ADN compactado y no consigamos acceder. ¿Es eso? Al gen. Eso, cuando el ADN está compactado, tenemos acá una represión de la expresión génica. Por lo tanto, los factores de transcripción, recuerden aquellas proteínas que van a tomar parte del proceso de transcripción, que van a dar las señales para las polimerasas, cuál es el gen que nosotros entonces tenemos que no transcribir o no, cuál es, si es 5' o 3', si la cantidad de transcripción que necesitamos. Bueno, esto no logramos acceder a este gen, la región promotora del gen, como vamos a hablar ahora más adelante. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando el ADN está, digamos, en la forma compactada, que la llamamos de heterocromatina, los genes que están en esta región ya están silenciados, sufren con este silenciamiento por la propia compactación física. Está meio lento aqui a passagem do... Le pido perdón, tengo un pequeño problema para pasar las diapositivas. Bueno, ¿qué les comento? ¿Cuáles son los cambios, las modificaciones en las histonas? Como les comenté, aproximadamente este número cambia todos los días, prácticamente, mientras vamos aprendiendo más de biología, pero básicamente tenemos 16 tipos de modificaciones que ocurren en las colas, en el fin de las histonas que forman el nucleosoma. Por lo tanto, vean, tenemos los cambios que ocurren, tenemos la acetilación, metilación de la lisina, metilación también de arginina, tenemos fosforilación, tanto de la serina cuanto de la treonina, la fosforilación de la tirosina, la ubiquitinización, la sumoilación. Este
ahora parece que está muy, digamos, en boga, ¿no? Que todos escuchamos, solo para mostrar la importancia de esta clase importante que es la ADP ribosilación, donde la enzima entonces va a cambiar, modificar las histonas para dar una señal de que tanto el proceso de transcripción cuanto de reparación necesita empezar. Entonces, este es un proceso que ocurre en las histonas que también es extremadamente importante. Tenemos fármacos que son utilizados para la inhibición de las enzimas que hacen la ribosilación del ADP y la deaminación, la isomerización de las prolinas, la proploninación, la butirinización, formilación, hidroxilación y también el radical de N-acetilación con las serinas y las treoninas. Vean cuántos cambios pueden ocurrir en estos fines, en las colas de las histonas, y cada modificación de en cada una de estas terminaciones de las histonas, por lo tanto, llevan a procesos como la transcripción, la reparación en el proceso de la replicación o de la condensación o silenciación. Por lo tanto, cada una de estos cambios que pueden ocurrir, que estas modificaciones que ocurren en las histonas, llevan, por lo tanto, a un cambio en la función de este gen o del ADN por lo general. Bueno, estas modificaciones de histonas, bueno, estos cambios, ¿cómo ocurren? Bueno, ocurren con enzimas. Por lo tanto, tenemos estas enzimas que van a actuar en las modificaciones de las histonas, ya lo comentamos, y consecuentemente cambian la estructura general del nucleosoma, permitiendo así o no, vean, que aquel gen sea expreso o no. Y ahora, estas enzimas son clasificadas, tenemos 4 tipos, las que hacen la remodelación, las escritoras, digamos, los writers, las que escriben, las lectoras, los readers en inglés, o las silenciadoras, o las erasers, como se dice en inglés, las que borran. Bueno, vean un ejemplo. Acá tenemos el nucleosoma, los 3, con su ADN acá, que está dando vuelta a la proteína. Acá tenemos una estructura donde no ocurre la expresión del gen. Entonces, es la heterocromatina, closed, cerrada la cromatina, muy bien. Y aquí, vean, la heterocromatina, para que se abra en estos nucleosomas, para que así logremos hacer con que las enzimas entren al gen, ¿qué ocurre? Estas histonas tienen que cambiarse. Las colas, los fines de las histonas. Ahora, las enzimas que hacen esos cambios en las histonas, permitiendo no la apertura de las histonas, son llamadas de writers, escritoras. Y, por ejemplo, tenemos aquí las histonas acetilasas, que van a hacer, claro, la acetilación. Vean la lista acá hacia la derecha. Y las enzimas que sacan, que no permiten la expresión, que no permite que los nucleosomos se aproximen una vez más, son llamadas de erasers, borradoras, como las desmetilasas, perdón. Bueno, acá vamos a hablar de 2 tipos básicos de modificaciones de histonas, que es la acetilación. Prácticamente la acetilación, vean, de las colas, los fines de las histonas, van a promocionar el acceso a las regiones promotoras de los genes. Por lo tanto, tenemos permitimos la transcripción. Y quien hace la acetilación de las histonas son las acetiltransferases de histonas, las writers, las HATs. Ahora, ¿cuándo ocurre la desacetilación de las histonas por las erasers, las borradoras, de esas tilasas de histonas, las HDACs? Lo que ocurre, los nucleosomas vuelven a su conformación cerrada en heterocromatina y ahí entonces tenemos la represión, claro, la represión de la expresión del gen. Y otra cosa, otro cambio de histonas que ocurre es la metilación de las histonas, que acá depende mucho de cuál aminoácido estamos hablando, cuál aminoácido vamos a metilar y de cuál histona vamos a metilar. Tanto podemos promocionar la expresión génica como reprimir esta expresión, silenciar este gen.
Ahora entramos, vean realmente el código de las histonas. Tenemos un código, vean, tenemos de las 4 que podemos ver aquí, tenemos 2 tipos de cada, tenemos 2 tipos de listona 2A, 2 tipos de listona 2B, 2 tipos de listona 4 y 2 tipos de listona 3, que forman entonces aquel octámero, ¿recuerdan? Acá tenemos las colas, los fines de las histonas y acá, dependiendo del aminoácido, dependiendo de cuál histona y dependiendo de cuál proceso, de cuál cambio ocurre, ustedes van a tener un tipo de cambio en la estructura, en la conformación general de la cromatina en el nucleosoma. Por lo tanto, esto es lo que llamamos de el código de las histonas. Es un código, porque acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. En la histona 2B tenemos en la lisina acá 5, la posición 5 de acá de la cadena, una acetilación. Por lo tanto, esto promociona lo que? Esto promociona probablemente, no sé, va a permitir la expresión del gen. Así es, un proceso extremadamente dinámico, muy complejo, con muchas posibilidades. Pero lo más importante de todo es que son procesos que pueden ser reversibles. Así logramos hacer la reversión de esta acetilación, la deacetilación. Entonces vean acá la diapositiva. Desacetilado, las colas de las histonas todas juntas, acá promocionando la condensación de los nucleosomas. Y cuando estas colas, estos fines son acetilados, tenemos un afastamiento. Se apartan los nucleosomas, permitiendo que los factores de transcripción accedan al gen y así tenemos la expresión del gen. Bueno, tenemos otros cambios que ocurren también en las histonas. Acá, vean, una foto, una estructura condensada de micrografía, vean acá, en heterocromatina. Y acá el nucleosoma, todos abiertos en el estado de eucromatina. Acá tenemos el silenciamiento de los genes en esta región y aquí la expresión de los genes. Pablo, y esto es para probar que es verdad, ¿no? Por eso estamos mostrando, no es una imaginación, esto es una micrografía electrónica muy linda, me parece, ¿no? Esto es verdad, les estamos diciendo la verdad. Vean que todo lo que estamos diciendo es verdad. Me parece también muy linda. Ahora, vean, el núcleo de la célula. Acá mostramos las regiones que están en heterocromatina, estas regiones más oscuras, ¿no? Donde probablemente tenemos la silenciación de genes y las regiones claras es la región de eucromatina, donde ocurre, por lo tanto, la expresión de los genes. Ahora, vean la cantidad de retículo endoplasmático rugoso que está alrededor acá del núcleo. Probablemente esta célula va a hacer mucha expresión de genes y está haciendo la producción de mucha proteína. Ahora, esta región más oscura es el nucleolo, todos lo conocen. Bien, el segundo cambio, mecanismo epigenético, la metilación del ADN. Este creo que es más común, gran parte de ustedes probablemente ya lo conoce. Nada más que hacemos es la adición de un grupo metil, un radical CH3, ¿no? A una citosina, a un nucleotidio, una base nitrogenada de la citosina, el C, pero no es cualquiera. Vean, no es cualquiera, es la citosina que está antes de una guanina. Formando entonces lo que nosotros ya formamos entonces la 5-metilcitosina. La enzima que hace que agrega el radical CH3 es la metiltransferasa del ADN, el DNMT. Por lo tanto, todas las veces que cuando agrego un radical de metil en la citosina de una isla CPG, CPG, CCG, el proceso que ocurre es la silenciación del gen. Entonces, lo que les digo, este gen está metilado. Cuando digo eso, significa que el gen no tiene transcripción, no se expresa.
Aquí tenemos el nucleotídeo, el azúcar, el fosfato, la base nitrogenada. Tenemos la citosina acá, que es una pirimidina, recuerden. Y lo que ocurre es agregamos un radical metil en el carbono 5 de la citosina y así formamos la 5-metilcitosina. Y acá esta estructura, la 5-metilcitosina, es muy parecida ¿a quién? A una timina. Por lo tanto, estos puntos aquí de islas CPGs son puntos calientes, hotspots para la mutación, pero no es la clase del día de hoy. Bueno, vean dónde están las islas CPG. Acá tenemos una estructura básica de un gen. Ahora estamos hablando del gen per se. Tenemos la región codificante, claro, los exons y los introns de entremedio, y la región que está antes de la codificación, donde tenemos la información para la proteína, para hacer la proteína a partir del ARN. Tenemos la región antes, la región de promoción, promotora, que tenemos las secuencias de consenso que nosotros llamamos de cajas, box. Son las secuencias de consenso donde tenemos varios nucleotídeos que son repetidos, que es acá donde los factores de transcripción van a reconocer estas secuencias, la Tata Box, el CAT Box, el GC Box, para darle señal a la ARN polimerasa que, venga acá y acá es el gen donde tenemos que hacer la transcripción. Por lo tanto, es muy común que las islas CPGs estén también en la región promotora de estos genes. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son las islas CPG? Son regiones ricas en citosina y guanina, que por lo general están presentes en la región promotora del gen, pero a veces pueden también estar dentro de la región codificante o hasta fuera de la región promotora. Pero son regiones que tienen mucha citosina, mucha guanina, y así sufren procesos de metilación de estas citosinas. Y esto conlleva que, vean, la proteína, las islas CPG metiladas, acá tenemos la DMT1, no va a ocurrir la transcripción. Acá la figura también me parece muy linda, de una DNMT, dimethyltransferase o de ADN 1. Acá reconociendo la isla de región de isla CPG, entra en la parte, en la apertura mayor del ADN, el sulco mayor, va rodando, como que da vueltas en el ADN, como si fuera, digamos, realmente ella da vuelta hasta que los dominios de esta enzima reconozca la citosina y la guanina adentro de este filamento de ADN, y acá coloca entonces el radical metil en estas citosinas, así haciendo, vean que las islas CPGs metiladas, los factores de transcripción no reconocen con la metilación, no van a reconocer y no van a acceder a las regiones promotoras del gen, y así reprimimos, silenciamos, interrumpimos la expresión génica del gen. Ahora, cuando tenemos la desmetilación, sin el radical metil, los factores de transcripción, ahí sí logran reconocer esta región promotora y así favorecen la expresión del gen. Vean acá una figura también, otra foto también muy divertida, me encanta, de un factor de transcripción llamado TF2D, ¿no? Que es el factor de transcripción que reconoce el Tata Box en la parte del ADN. Acá está la parte menor y mayor de la entrada del ADN. El factor de transcripción logra reconocer el Tata Box. ¿Por qué? Porque puede acceder a él, y esto ocurre siempre que las islas CPG no estén metiladas. Recuerden que están antes. Por lo tanto, la metilación sirve para varios procesos del ADN. Tanto para la señalización de apuntar cuáles son los filamentos parentales y cuáles son los que son recién sintetizados en la replicación, en la duplicación del ADN, tanto para la reglamentación, la regulación de la expresión o silenciación de los genes,
Por lo tanto, es un proceso extremadamente interesante en epigenética, pero también es un proceso que es reversible. Bueno, vean, hasta ahora nosotros vimos dos mecanismos epigenéticos y ellos trabajan de forma sinérgica, juntos. Así tengo tanto las modificaciones de las histonas y la remodelación de la estructura de la cromatina, abriendo, cerrando los nucleosomas, permitiendo los espacios, la apertura de los espacios por los writers y los erasers, para que los readers vengan y reconozcan. Y entonces ahí los readers llaman los factores de transcripción, de remodelación, y en el propio filamento de ADN. Tengo también en esta cinta la modificación epigenética, que es la metilación de las regiones de las islas EPGs. Y por lo tanto, acá vemos los dos procesos que caminan para par, juntos, y no podemos, digamos, separarlos. Tenemos tanto las modificaciones de histonas, remodelación de la cromatina en un nivel estructural, como tenemos también los cambios en las islas EPG y las metilaciones, desmetilaciones de los genes que están en la cinta de ADN. Un proceso extremadamente coordinado también, ojo, tenemos la apertura y el cierre de la cromatina. Por lo tanto, tenemos tantos procesos que van a interactuar con las histonas, cuanto tenemos procesos que también van a interactuar en la cinta, en el filamento de ADN. Este es el imprinting. No voy a entrar mucho en detalle porque ustedes después van a poder ver la clase. Esta clase queda grabada en el LA-GET. Bueno, quien quiera ver un poco más de epigenética, mecanismos de epigenética, ustedes pueden leer un poco más sobre, bueno, pueden ver el resto de la clase. Yo no voy a comentar mucho el imprinting, la disomia acá, pero les dejé en la clase porque me parece que es interesante que ustedes también busquen entonces un poco más de información sobre eso. El tercer mecanismo de epigenética son los ARNs no codificantes, non-coding. Los no codificantes, estos ARNs, son ARNs que fueron transcritos de la molécula de ADN, pero ellos por sí solos no van a tomar parte del proceso de traducción de las proteínas. Así, es un ARN que es transcripto, pero él no es traducido. Así lo llamamos estos ARNs de no codificantes, non-coding en inglés. Tenemos centenares de tipos de ARNs no codificantes en nuestras células. Cada vez que yo entro, no sé, para estudiar algo sobre ARN, que es un tema muy interesante dentro de genética, cada vez más encuentro un ARN nuevo, porque ellos descubrieron ARN o que encontraron una función. Y algo que me causa mucha sorpresa en estos últimos tiempos es que muchos de estos ARNs no codificantes, sus genes, en verdad se encuentran en el ADN que pensamos que no servía para nada, el trash ADN, que es la gran parte del ADN, que nosotros pensábamos que solo 5% del ADN era el que tenía la función, y que, claro, los que tienen los genes, y que los otros 95% eran basura, no tenían ninguna función, lo que sobró de la evolución, pero no. Sabemos que mucho de este ADN trash, basura, que no codifica la proteína, tiene función, codifica ARN no codificante. Y así, por lo tanto, podemos clasificar estos ARN no codificantes en dos grandes grupos. Los no codificantes largos, long, son aquellas moléculas de ARN que tienen más de 200 nucleótidos, de tamaño, y los no codificantes, que son los chicos, que tienen las moléculas que tienen menos de 200 nucleótidos de tamaño. Bueno, vean acá, tenemos algunos ejemplos de ARNs no codificantes pequeños, los micro o los piRNs, y los que no causan interferencia, non-interfering. Bueno, ya vamos a hablar de estos.
Y los largos, que son los ARNs codificantes largos, que tenemos los intergénicos, que son los que están entre los genes en aquella región que yo les acabé de decir, que la gran región del ADN, que no tenemos genes codificantes de proteína, por lo tanto todos los ARNs que tienen su código en esa región los llamamos de largos intergénicos. Tenemos los ARNs no codificantes antisense. Los dos principales antisense son el ARN transportador y el ARN ribosómico, que van a ser antisense con el ARN mensajero, tomando parte del proceso de traducción. El ARN que están en los introns. ¿Recuerdan dónde están los introns? Los introns, nosotros decimos, el intron es solo en el proceso de splicing, ¿no? Lo sacas los introns y el intron es degradado. No, no ocurre así, en verdad. Hay mucho ARN que está dentro de los introns de los genes y estos ARN intrónicos tienen función dentro de la célula. Los ARNs largos no codificantes que participan del proceso de transcripción mejoran, digamos, aumentan, enhancer en inglés, aproximando, por lo tanto, el enhancer de la región promotora y los ARNs per se, que también toman parte de la transcripción ya en la región promotora, por eso que lo llaman promoter. Vean qué interesante esta figura. Esta figura me parece sensacional. Acá vemos las varias funciones con el ARN que este ARN puede tener en la célula. Y acá los no codificantes largos, LNC, pueden tener una función tanto en la modificación de las histonas. Vean que la modificación de la histona es un proceso extremadamente complejo donde podemos tener varias proteínas y ARNs haciendo la remodelación de la modificación de la cromatina, acá de las histonas. Tenemos los ARNs que toman parte de la modulación del splicing. Entonces, acá permiten que tenemos el alternative splicing, el splicing alternativo. Todo es proceso epigenético, ¿no? Tenemos los ARNs largos que también participan, toman parte, aproximan el enhancer del promoter, ¿no? Estabilizando con un loop. Tenemos también el ARN que participa de la inhibición de la transcripción, aproximando silenciadores, la región silenciación y que hacen la inhibición de la transcripción. Tenemos ARN que también se conectan, están ligadas a las proteínas como si fueran, bueno, capturan esta proteína y les sacan la función, terminan la función de esta proteína, los anulan. El término correcto es anular la función de esta proteína. Tenemos también los ARNs que toman parte, que anulan, por ejemplo, las DNA metilasas en la región promotora, por lo tanto también toman parte de la metilación del ADN también. No solo la modificación de las histonas, tenemos el ARN que no permite la traducción, no permitiendo cuando se junta el ribosomo con la parte de arriba y de abajo, la unidad mayor y la menor, las que disminuyen la estabilidad también del ARN mensajero. También tenemos ARN que aumentan la estabilidad, por lo tanto, llevando a más transcripción. Y tenemos acá los ARN que toman parte de la degradación de la molécula de ARN mensajero. Como por ejemplo, aquí los microRNAs. Bueno, para terminar nuestra clase de fundamentos, vamos a dejarlo bien claro. Estos son los fundamentos de la epigenética. Después podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de cada uno de los procesos. Podemos hablar de forma más profunda de estos procesos. Pero los pequeños ARNs no codificantes, tenemos los dos tipos que toman parte de procesos epigenéticos, que es el Small Interfering ARN y el Micro ARN. Los dos son, digamos, son el mismo ARN, que son ARN que tienen más o menos 21 o 25 nucleótidos de tamaño y son utilizados para la degradación del ARN mensajero, no permitiendo así la traducción de las proteínas y así haciendo la modulación de la traducción de esta proteína.
Y acá para terminar, nuestra última diapo, tenemos el ARN bueno, vean también que tenemos de cinta doble. El ARN también es una molécula muy interesante porque podemos tener varias formaciones, conformaciones estructurales, hasta el filamento duplo, la cinta doble de ARN. Acá la proteína Dicer, que está mediando el clivado, el corte de este ARN de doble cinta. Después tenemos la proteína RISC, que así separa estas cintas pequeñas de ARN de cinta doble, y así este micro ARN tiene un objetivo de ligación, un target, permitiendo así romper esta molécula de ARN, permite romper la molécula de ARN mensajero y no permite que esta molécula sea traducida en una proteína. Este es un mecanismo muy interesante, por lo tanto, de epigenética, de regulación de la expresión de genes. En verdad, no hacemos la regulación del gen, cambiamos, es una modificación post-transcripcional del gen. Y aquí, hoy, se estudia mucho en fármacos objetivos de tratamiento de estos procesos de mecanismos epigenéticos. Así, profesor Benedito Rossi, yo termino mi clase, mi ponencia de fundamentos de epigenética, y estamos abiertos para preguntas de nuestros colegas. Pueden hacer las preguntas en español o hacemos la traducción al portugués. Hola, Pablo. Bueno, excelente ponencia. Le felicito, un asunto bastante difícil presentar en esta actividad, como usted presentó para nosotros, y es impresionante la cantidad realmente de posibilidades que nosotros tenemos. Y podemos ver aquí de todos estos mecanismos, desde las histonas hasta el microRNA que usted mostró. Creo que puede abrir su cámara. La internet está un poco lenta y por eso la cortamos. Ahora no tenemos más la diapositiva, puede abrir su cámara. Por lo tanto, me gustaría agradecerle por su ponencia, bueno, estuvo muy claro todo lo que usted habló, todos estos mecanismos, estos tres mecanismos principales, muy buenos. Algunas diapositivas muy interesantes, realmente, muy interesantes ver acá lo que es verdad. Nadie lo inventa, es verdad, lo vemos en la foto de la micrografía. Y tenemos acá una pregunta de Walter Pavicic, que dice, bueno, que habla desde Buenos Aires, y pregunta, bueno, la metilación fuera de las islas CPG, ¿qué puede contarnos entonces las shores y las shells? Existen otras citocinas que también pueden ser metiladas, que no están, digamos, en las islas CPGs. La isla CPG es el local más común de la metilación del ADN. Pero sabemos que tenemos otras proteínas que también pueden ser metiladas, otras citocinas, perdón. Y como les comenté, es un fundamento, pero también tenemos otras citocinas que también pueden estar kilobasa a distancia en el gen, y tenemos citocinas que pueden ser metiladas, que están dentro de los genes, y estas citocinas que pueden ser metiladas dentro del gen las llamamos de hotspots, son los puntos calientes para la mutación, porque de vez en cuando en el gen, claro, en la función, en la región codificante tenemos secuencias CPGs, que es algo natural de cualquier codón. Dentro de un exón tenemos codons que en su secuencia tenemos alguna citosina y una guanina. Es algo natural. Y estas citocinas pueden sufrir procesos de metilación y después pueden sufrir un proceso de desaminación también.
Entonces, aquella citosina se transforma, digamos, en una timina. Eso es uno de los mecanismos más comunes, por ejemplo, que ocurren en el gene FGFR3, el receptor para el factor de crecimiento fibroblasto 3, que es responsable por la acondroplasia, el nanismo. Por lo tanto, esta es la mutación humana más común que ocurre, la mutación que ocurre más común en el FGFR3, que lleva a la acondroplasia, que es la principal forma de nanismo por displasia esquelética. Por lo tanto, tenemos metilación y también no solo en citocinas. Esta fue una clase muy básica, fundamentos muy básicos, pero el proceso de metilación, tenemos la aceleración de otros procesos, la incorporación de otros radicales y otros tipos de nucleótidos dentro y fuera de los genes. Por lo tanto, el proceso de, como yo les digo, Benedito, el ADN, así como la célula, los procesos bioquímicos que ocurren en el material genético son centenares de miles, todos los segundos, cada milio nanosegundo ocurren centenares de cambios químicos en nuestro ADN, dentro del gen, fuera del gen, en las histonas o en otros mecanismos de funcionamiento de la célula. Por lo tanto, existen centenares de procesos químicos que ocurren en nuestro ADN. Muchos de ellos hacen la regulación del gen, pero otros, digamos, arreglando nuestro ADN, permitiendo que nuestro ADN esté pronto para la replicación o llevando nuestra célula a la apoptosis. Por lo tanto, son centenares, varios procesos químicos que ocurren en nuestro proceso, en un proceso de milésima de segundo. Excelente pregunta, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta de Clara. Pregunta si el ARN de cinta doble, de doble cadena, ocurre cuando no necesitamos hacer la proteína. El ARN doble cadena, bueno, este es una estructura que puede ocurrir tanto en el filamento que está autopareado, esto es muy común de que ocurra en los ARNs, por lo tanto, el ARN es una cadena única, ¿no? Pero se puede autoparear formando estas estructuras que llamamos de, hairpins. Entonces, cuando el mismo filamento sufre el autopareamiento, formando la doble cinta, doble cadena de ADN sin ser antisense, forma el hairpin. Por lo tanto, el ARN es muy interesante porque forma varias estructuras y podemos tener también el pareamiento de dos cadenas de ARN independientes. Forman una doble cadena de ARNs diferentes. Tanto que el ARN puede tener varias estructuras, formar varias estructuras que el ARN puede también no solo almacenar la información, que es la principal función del material genético, los ácidos nucleicos, es almacenar la información, pero los ARNs, por lograr formar varias estructuras terciarias, tridimensionales, los ARNs también tienen la función de enzimas. Pueden funcionar como catalizadores. Por lo tanto, cuando el ARN tiene una función de la enzima, lo llamamos de ribosima, ribosime. Y muchos investigadores de la evolución dicen que el primer material genético que apareció, ¿cuál fue la primera molécula orgánica que apareció para que da el origen a la vida? ¿Fue el ADN o fue la proteína? Porque el ADN no vive sin la proteína y la proteína no vive sin el ADN. Pero los
investigadores de evolución dicen que la primera molécula orgánica que dio el origen a la vida fue el ARN, porque el ARN tiene las dos propiedades. Tiene la propiedad del ADN, que es de almacenar información, y también tiene la propiedad de la proteína, la propiedad de catalizador, de hacer las reacciones químicas. Así el ARN es una molécula muy versátil, muy linda, y tiene varias conformaciones como la doble cinta o doble cadena. Muy bien. La última pregunta acá, Clara también pregunta, las disomias parentales que hablamos bien rápidamente, si puede ser un mecanismo regulador o es una mutación. No, no, no. La disomia uniparental es un error genético. La disomia uniparental, ¿qué es la disomia uniparental? Es cuando tenemos la presencia de dos cromosomas de un único genitor, del padre y de la madre. Entonces sabemos que los 46 cromosomas, 23 del padre, 23 vienen de la madre, y tenemos los pares, entonces 23 pares, cada representante de un par, uno viene del padre, otro de la madre. Así tenemos una disomia biparental, es lo normal. Tenemos una disomia biparental. Ahora, cuando tenemos una disomia uniparental, quiere decir que los dos cromosomas de aquel par vienen de un único padre, del padre de la madre. Por lo tanto, tenemos la disomia uniparental y esta es formada para compensar una trisomia que no va a funcionar en la célula. Por ejemplo, en aquella célula que cuando tiene una trisomía, identifica entonces la célula va a ser abortada, la célula que va a generar el embrio, porque la trisomía del 1, del 2, del 3, del 4, cuando ocurre la trisomía del 1, ocurre el aborto natural. Son pocas las trisomías que permiten la vida. Las tres tenemos la 13, la síndrome fatal, la del cromosoma 18 de Edwards y también la trisomía del 21, que es la trisomía de la síndrome de Down, y las trisomías de los cromosomas sexuales, Klinefelter y así por demás. Ahora, cuando ocurre una trisomía en cualquier otro cromosoma, la célula del mecanismo de identificación, bueno, si seguimos con esta trisomía en el 341, vamos a ser abortados. Entonces, ¿qué hace la célula? ¿Qué piensa? Elimina, saca, tira afuera uno de los cromosomas extras, digamos. Y lo que llamamos de este proceso de rescate trisómico. Este proceso de la eliminación de uno de los cromosomas que está en exceso, lo llamamos de rescate trisómico. ¿Y ahí qué ocurre con el rescate trisómico? Es que logramos entonces podemos llegar a una disomía uniparental. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por su explicación. Una vez más, muy interesante. Muchas gracias. Espero que Clara haya entendido el concepto de la disomía parental. Muchas gracias por haber... Bueno, muchas gracias por la clase. Y como usted dice, la clase fue de fundamentos. Imagínense si fuera una clase de detalles para profundizar los conocimientos. Necesitaríamos de más tiempo. Fue muy interesante la clase. Bueno, muchas gracias también a nuestro traductor Nelson. Y nos dijo que es epigeneticista. Entonces, el honor, bueno. Y está escuchando la traductora al español. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y también a Jefferson, a Renata, a todos quienes nos dio el soporte para grabar esta clase. Esta clase va a quedar grabada en el sitio del LAGET en español y portugués.
Por lo tanto, vamos a terminar acá la reunión del día de hoy con el timing. 3 minutos después de las 3 de la tarde. Le doy la palabra a Pablo. Muchas gracias una vez más. Gracias, profesor Benedito. Todos los que están acá, los colegas, espero que les gustó la clase y estamos acá. Claro, si tienen cualquier duda, si quieren hablar, podemos siempre hablar. Y vamos a hacer más clases de epigenética. Y podemos hablar entonces de cada mecanismo. Porque el futuro de la oncología es que los tratamientos, cada vez más remedios, drogas, target, no objetivo para cada una de estas enzimas que regulan y que tienen esta desregulación en el proceso de oncogénesis del tumor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después. Chao, chao.